creería. No lo dudo, no lo dudo. Y estamos platicando con la diputada Marta Tagle, justamente en consecuencia de los cambios que se presentaron el día de hoy, que estamos platicando en este momento, respecto a una iniciativa de ley que estaba tratando de considerar la posibilidad del Congreso, facultar al Congreso para legislar en materia de ciberseguridad, pero dentro del marco de la seguridad nacional. Y un poquito nada más para justamente toda la audiencia que nos acompaña en estos momentos que estoy platicando contigo, diputada, si nos puedes dar muy rápidamente un muy breve contexto de, te encuentras con una iniciativa, compartes en redes tu inquietud al respecto y dan muchas vueltas las cosas, y yo estoy en este momento feliz y contento además y agradecido platicando contigo en este momento, y lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, diputada. No, al contrario, muchas gracias a ti, Emilio Saldaña, por atender el tema. Sí, soy integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y como tal, pues nos llegan los proyectos de dictamen con la anticipación que permite el reglamento, que debe ser de 5 días. Y pues generalmente reviso todos estos dictámenes, y esta parecía una iniciativa de una más de tantas que busca generar en el artículo 73 constitucional la facultad para legislar en determinados temas. O sea, el título de ese artículo es: el Congreso tiene la facultad para legislar en qué. Y se metía una nueva fracción en la cual se busca legislar en materia de ciberseguridad. Sin embargo, y no siendo experta en el tema, me puse a revisarlo más a fondo, porque lo primero que me saltaba es que era una reforma que se inscribía en el ámbito de la seguridad nacional. Y entonces fue cuando dije, a ver, pues creo que no todo cabría en el ámbito de la seguridad nacional, y apenas tuvimos una reforma en materia de seguridad nacional donde también los especialistas nos advertían de lo riesgoso que es meter cosas en la ley de seguridad nacional, porque cuando algo se considera una amenaza a la seguridad nacional, pues adquiere otros niveles. Y ya cuando revisas los antecedentes que vienen en la propia iniciativa, te das cuenta que lo mismo hablan de las redes, ¿no?, de la necesidad del gobierno de proteger la información de los usuarios. Hablan también, por ejemplo, de los delitos que se generan, que el ciberbullying, el sexting, que se dan en las redes sociales, pero para la cual ya hay legislación y no haría falta una reforma constitucional. Y me preocupa cuando incluso llegan a hablar de gobernabilidad y de noticias falsas. Y dije, a ver, esto ya no tiene lógica, pues. Y entonces es justo cuando comparto esta inquietud con diferentes personas en mis redes sociales, y comparten conmigo la misma preocupación y pues la necesidad de discutir más a fondo este tipo de reformas. ¿Por qué podría ser o genera suspicacia, diputada? Y entiendo que es mucho de la razón por la que justamente tú decides publicar tu inquietud al respecto de esta iniciativa. ¿Por qué podría ser que una iniciativa de este estilo, en estos momentos además, porque el contexto vaya que importa, se buscara presentar inicialmente prácticamente, pues no en lo oscurito, pero así como que pateando un bote, e incluso aprobarse el mismo día de hoy, siendo que hoy vemos que el calado que podría tener en términos del impacto hacia cómo estamos hoy usando redes sociales, más si le sumo justo en el contexto la iniciativa del senador Monreal por un lado, le sumo ahora también incluso la iniciativa del diputado Hidalgo, le sumo los posicionamientos del presidente en las últimas semanas y hay... ¿Qué pasa en las redes sociales en estos momentos, diputada? ¿Cómo percibes tú esta gran cantidad de iniciativas alrededor de un mismo tema? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, no, sin duda el contexto importa, porque ese fue el otro elemento de alerta. Era una iniciativa de un diputado presentada en 2019. En los hechos era una iniciativa que formalmente ya se debería de haber desechado, porque tenía más de un año de haber sido presentada, y entonces coincide justamente en las discusiones que se están dando en materia de redes sociales, y este ánimo de muchos legisladores, que pasa muy a menudo en el Congreso, desafortunadamente, en esta parte de la administración y de la legislatura, de muchos legisladores como buscando quedar bien con el discurso presidencial. O sea, yo he dicho a menudo que no miento, y lo digo literal cuando digo que la voz del presidente es ley, ¿no? La palabra, y no porque sea muy cumplidor, sino porque por acá él menciona algo a la tarde
encuentras iniciativas de diputados que están queriendo cumplir con el deseo expresado por el presidente en su conferencia de las mañanas. Muchas veces mal regulado, mal legislado, sin considerar todos los impactos que pueda tener, y entonces pues se genera una gran cantidad de críticas y de opiniones por parte de especialistas de la sociedad civil organizada, de diferentes grupos que se dedican en materia de derechos humanos, y hace que se detenga el tema. Entonces me parece que incluso es una pérdida de tiempo, trabajo del legislativo, porque en lugar de tener una agenda clara de lo que deberíamos estar discutiendo, pues están atendiendo estos temas que quieren como agradarle a los ojos del presidente o de cumplir con sus deseos y no lo saben hacer tampoco bien, porque tendrían sin duda la fuerza para hacerlo si escucharan a las personas para hacer mejor las leyes que nos toca hacer diariamente. ¿Qué es lo que sigue, diputada? ¿Logran y aceptan, a petición tuya y en colaboración con todo el equipo legislativo, aceptan que se lleve a cabo un parlamento abierto? Esto va a suceder el 26 de febrero, ¿correcto? Así es, el 26 de febrero. ¿Esa es la fecha límite o es el día en que serán convocados especialistas, académicos y quienes ahorita nos estuvieran escuchando y estén interesados en el tema? ¿Cómo podrían acercarse a participar en este parlamento abierto? Sí, el día que se va a realizar el Parlamento Abierto es el 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana, y de aquí a esa fecha estarán recibiendo propuestas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Okay. El correo no lo hicieron público, pero de cualquier manera también me pueden buscar a través de mis redes sociales y nosotros haremos llegar la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué datos piden? Pues el nombre de la persona, un teléfono o correo de contacto y la especialidad o el tema del cual les gustaría hablar. Y me parece sí muy importante que se dé este parlamento abierto, porque de cara al dictamen que ya está ahí, la intención de escuchar a los especialistas es efectivamente verificar la pertinencia de esta reforma, ¿no? Si es necesaria o no esta reforma constitucional, y una vez decidido eso, centrar perfectamente el tema, porque si el tema es la seguridad cibernética, a nivel de seguridad nacional, pues estamos hablando de cosas totalmente diferentes a lo que venía en el dictamen, las redes sociales, las noticias falsas. Me parece que estamos hablando de posibles ataques a la seguridad de los sistemas en el país, ¿no? Porque lo estás inscribiendo en seguridad nacional, y eso es un ámbito muy acotado que ni siquiera tiene que ver con otro tema que sí le preocupa mucho a la ciudadanía, que tiene que ver con este tema de la suplantación de identidad, de los robos a los que son objetos a través de los medios digitales, ¿no? De lo que sí están enfrentando las personas ahora que tienen que usar cada vez más los medios digitales, la pornografía infantil, el que te hackeen reuniones que tú tienes. Eso tampoco tendría nada que ver con el tema de ciberseguridad en materia de seguridad nacional, y entonces creo que me parece también muy importante que en este Parlamento abierto pues se acote claramente qué es lo que se quiere legislar. Híjole, es que sí se sentía bastante amplio el ámbito o los ámbitos en los que pretendían poder legislar en ese sentido. Diputada Marta Tagle, no sabes cuánto te agradezco la oportunidad de conversar con nuestra audiencia, de haber compartido esta inquietud en redes sociales, de haberla socializado justamente, y pues de habernos permitido en todo caso contactarte, decirte, oye, estoy preocupado, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Gracias por eso, porque justo comentábamos antes de comenzar a grabar esta charla que yo te decía, si la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tuviéramos la oportunidad de trabajar de cerca o ver de cerca el trabajo que ustedes están llevando a cabo y lo que implica y las emociones y el verdadero interés que existe a veces por decir, oye, es que esto no es correcto, hay que revisarlo y hay que platicarlo. Particularmente deja un sabor de boca muy grato cuando, como hoy, se logra justamente que se abra un espacio en tiempo, se abra un espacio a la sociedad y se le pregunte, a ver, ¿qué debo contemplar si le pienso mover a las leyes en este sentido? Y diputada, no podría dejar pasar la oportunidad de conversar contigo, reconociendo además el gran trabajo que tú llevas especialmente a cabo en materia de derechos humanos, en materia de género, el trabajo que haces con mujeres, para pedirte tu opinión y qué representa para ti que pues desde el 2015 estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y hoy se lleva justamente, estamos conmemorando ello. ¿Es suficiente lo que hoy tenemos, diputada, para que las mujeres y las niñas
se acerquen a la ciencia? ¿Hay espacios, hay soporte incluso a nivel sociedad y familiar para que esto así suceda? ¿Cómo sientes tú los retos que estás enfrentando a este respecto? No, me parece que falta mucho por hacer en este tema. Es muy importante que se conmemore esta fecha, pero me parece que los esfuerzos públicos, por lo menos los gubernamentales, están siendo todavía muy pocos para poder promover efectivamente la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, porque sin duda es un asunto que se tiene que promover desde la formación básica, y me parece que incluso los textos, por lo menos a nivel de la educación básica, no están teniendo esta perspectiva, ¿no? Siguen presentándote, por decirte algo, a los científicos de la historia, ¿no? Sí, y es muy importante que las mujeres nos veamos reflejadas, y necesitamos, por eso es tan importante que las mujeres lleguen y ocupen espacios visibles, porque sin duda son ejemplo para que otras mujeres y niñas se vean representadas. Me parece que todavía hace falta mucho, porque incluso si vemos medios de comunicación, películas, ¿no? O sea, de donde se informan las niñas y los niños, no necesariamente está todavía promoviéndose una información y una posibilidad para que las niñas también se vinculen. Cada vez lo vemos más, pero todavía los esfuerzos son muy limitados, y en esta época de la emergencia sanitaria me parece que pues simple y sencillamente se abandonaron. Por otra parte, creo, porque pues, yo siendo mamá ya de un adolescente que en algún momento fue un niño, creo que también los propios, el cambio de hábitos de juegos de los niños está empezando sin duda a tener repercusiones en ellos, ¿no? O sea, en las niñas de mi generación no les quedaba de otras más que jugar con muñequitas, ¿no? Y eso es lo que te daban. Y hoy las niñas están mucho más de cerca, también hablando del tema cibernético, de las computadoras, de los medios digitales, ¿no? Y me parece que ahí encuentran una información con menos cargada de género, y eso también va a hacer que las niñas pues ya no vean solamente el papel de madres que te inculcaban desde todos los espacios, ¿no? Claro, claro, y atinadísimo esto que estás comentando. Y finalmente, y agradecerte el tiempo que me has permitido conversar contigo, diputada, justo esto que estamos comentando me lleva a hacerte una pregunta que quizá no hemos visto entonces hacerse mucho, o yo al menos no la he estado viendo tan seguido. Hablamos ahorita de 3 distintas iniciativas de ley orientadas a meterle mano y regular, pero todas, si algo las ha caracterizado, es que se han envuelto en la bandera de proteger al usuario y proteger los derechos digitales de los usuarios y de las usuarias. ¿Encontraste en algunas de estas 3 iniciativas a este momento, diputada, algo que en efecto enriquezca y abone hacia estos temas que estamos conversando? De no ser por la mera parte enunciativa, es decir, que quieren protegerlo, formalmente no hay ningún mecanismo efectivo para proteger al usuario. Me parece que más bien todo lo que viene en estas iniciativas son mecanismos de control dirigidos a los usuarios, porque ni siquiera tienen que ver justamente pues con la parte tecnológica, que ahí Correcto. Los especialistas son los que tienen que aportar qué mecanismos te pueden justamente garantizar que haya seguridad en los medios cibernéticos, y lo que estamos buscando más bien es poner control del lado de los usuarios y quienes nos accedemos a los medios digitales. Diputada, ponte por un segundo, por favor, y ya de manera muy amable, la bolita de cristal futurista. ¿Cómo ves las campañas políticas que se van a llevar a cabo este año, el proceso electoral que estamos viviendo en medio de la pandemia, lo que implica la pandemia y las medidas de distanciamiento, y un entorno digital tan, pues, con un proceso de ebullición tan que llama tanto la atención? ¿Tú qué percibes? Pues mira, yo creo que sin duda el medio, las redes sociales están muy polarizadas, ¿no? Pero creo que la mayor parte de la gente que está sufriendo el día a día, que no tiene otra posibilidad más que salir a trabajar a pesar de que se contagie y de enfermar y de que tus familiares están muriendo, no es gente que necesariamente esté tan metida en las redes sociales, y por eso es que sin duda los partidos políticos, los candidatos y candidatas tendrán que pensar maneras mucho más creativas de poder llegar a
la gente, no necesariamente a través de las redes sociales, sino estando en contacto de otra manera con las personas que no están en las redes sociales. Creo que las personas que somos usuarios de las redes sociales a veces nos contaminamos del ruido y dejamos de ver qué es lo que hay allá afuera de las redes sociales, y afuera de las redes sociales hay personas que están sufriendo el día a día y que los partidos políticos ni los candidatos les están hablando a ellos. Entonces sí van a tener que ser muy creativos. Me parece que por ningún lado se ve, pero en algunos casos pues tendrán casi como que voltear a ver lo que se hacía antes de la era de las redes sociales, ¿no? No había redes sociales en medios digitales, pero había redes sociales físicas, ¿no? Entonces también cómo hacer una red social física en un momento en el cual la emergencia sanitaria no te permite tener un contacto directo. Entonces sí es un gran reto para los partidos. Las campañas por aire, es decir, a través de los medios digitales, me parece que no necesariamente llegarán a todas las personas, y sin embargo, incluso en esos mensajes tendrán que ser también más creativos. Los comerciales que he escuchado hasta ahora siguen alejados de la realidad, ¿no? Entonces me parece que tendrán que, los que quieran llegar a la gente tendrán que pensar en otras maneras. Marta Tagle, diputada ciudadana, y hoy más que nunca disfruto entender plenamente qué significa una diputada ciudadana, y te agradezco mucho la apertura con la que nos permitiste acercarnos a este tema, y te agradezco el trabajo que tú hiciste para detener una iniciativa que además a todas luces venía como tren bala para pasar. Y déjame, por favor, diputada, leer tu bio en Twitter, porque me parece que resume de manera magistral el gran trabajo que tú haces. Feminista comprometida con el avance de la agenda de derechos humanos y la igualdad sustantiva. Y rescato este hashtag de diputada ciudadana precisamente porque me queda claro, es una forma maravillosa de cómo funciona la legislación en nuestro país, de poder acercar la voz y la inquietud de los ciudadanos y las ciudadanas a través justo de ciudadanas como tú. Muchas gracias por el tiempo y felicidades nuevamente, diputada. De verdad, muchas gracias. Al contrario, Emilio, creo que sí, uno tiene que reconocer que no lo sabe todo y que además pues tenemos que abrirnos a escuchar a los demás, y estamos para eso, nos han contratado para servir a las y los ciudadanos, y pues yo simple y sencillamente me abro para escuchar a todos, y eso ha dado muy buenos resultados. Muchas gracias por la confianza también. Hombre, gracias por el tiempo, y a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, recordarles que a través de las conversaciones y acercamientos que tenemos en UGOP buscamos justamente confirmar cómo es que el acercamiento entre la innovación y los trabajos que se llevan a cabo en el gobierno se ven beneficiados, precisamente integrando no solamente tecnología, sino una nueva visión en la forma de hacer las cosas, y esto creemos debe casi siempre derivar en mejorar la manera en la que atendemos a la ciudadanía. Entonces, te agradezco muchísimo, gracias por el tiempo a ustedes, y nos vemos en una siguiente edición. Te vamos a dar mucha lata, diputada, para muchas consultas respecto de estos temas que queda claro, pues van a estar muy activos todo este año.